fábrica o a la oficina, sino que nos fuimos al origen, a la familia. Por favor, la siguiente, entro con algunos detalles. Empezamos con una capacitación voluntaria. Cuando dijimos vamos a hacer capacitaciones voluntarias, queremos llegar al hogar de cada trabajador, hubo que hacer mejoras en conexiones de internet para varios de ellos. Estas capacitaciones voluntarias incluyeron cómo mejorar nuestra bioseguridad, porque mucho le entregábamos doctrinas, principios y capacitación a los trabajadores en el trabajo, en la distancia, y veíamos en el traslado, veíamos cómo ellos también hacían eco, ¿cierto?, de estas cosas y mejoraban estas propuestas, pero cuando llegamos al hogar nos dimos cuenta que esto fue absolutamente oportuno y necesario. En bioseguridad también hicimos un taller de consecuencias psicológicas del confinamiento, y en ese taller, que creo que fue uno de los más valorados por nuestra familia, fue un taller práctico, en donde se le hicieron ejercicios de relajación, donde se le enseñaron ejercicios de meditación, algo que a lo mejor en el día a día de nuestra gestión estábamos corriendo algunos límites, pero fue el interés de nuestros propios dueños de casa, dueñas de casa, que nos hicieron llegar incluso hasta esos conceptos y aplicaciones. Y surgieron preguntas muy prácticas, muy terrenales, como ¿cómo le explico a mi hijo que ven por todos los medios, quédate en casa, que tengo que ir a trabajar? Desde esas cosas a otras que eran de más delicado tratamiento. Todo esto nos fue diciendo, pareciera ser que vamos en el camino correcto. También nos preocupamos de nuestros jubilados. Nuestros jubilados, que ha sido una preocupación permanente, no solo los invitamos a algunos de ellos en nuestras fiestas de fines de año, sino que también en esta oportunidad llegamos a ellos, primero entrevistando, encuestando si tenían algún requerimiento, y en algunos casos le entregamos, a todos ellos en realidad, le entregamos un pequeño presente con algunos artículos de protección personal, como mascarillas, como guantes, y paracetamol, cuando esto estaba realmente muy escaso de conseguir. También nos enteramos y tuvimos que asistir a algunos casos críticos en que tuvimos, con la autorización de ellos, llegamos al hogar y les enseñamos in situ qué hacer para tener un mejor nivel de confinamiento en algunos casos, que había un familiar con COVID positivo, o de prevención en otros casos, porque habían familiares adultos mayores con los típicos síntomas que lo hacían muy, pero muy vulnerable. Entonces, este acercamiento a la familia, la verdad es que nos abrió un mundo de gestión desde el origen, el hogar, hasta el trabajo, ida y vuelta. Ese es el principal. Y esto fue cogenerado, yo diría, con toda la organización, en toda la organización. La siguiente, por favor. ¿Qué hemos hecho en aquellos casos sospechosos o confirmados? Complementar el comité anterior, aquellos casos que se iban a cuarentena voluntaria, ¿cierto? O no, se creó también un comité de acceso. El comité de acceso no es más que aquel entidad que vela por el cumplimiento de nuestros protocolos que teníamos, que hemos definido además, o que hemos perfeccionado, y lo que dice la autoridad, que evitan el contagio. Entonces, hemos implementado cuarentenas preventivas para cualquier persona que tuviera contacto directo o que esté en una situación de riesgo. Estamos hablando de personas que hayan viajado, bueno, hoy día ya está prohibido en nuestra organización, que hayan tenido un traslado fuera de una región de residencia, o sea, en estos típicos descansos, algunos viajan, regresan, también a tu regreso, antes de ingresar, tienen una cuarentena, estamos coordinados, esa es la idea, y tienen una cuarentena, o se le hace estos exámenes rápidos.
cuando una persona está con algún familiar directo que haya tenido o que esté con COVID positivo o con síntomas asociados al COVID, cualquier cosa ante la más mínima alerta, reaccionamos y lo ponemos en una cuarentena dependiendo del riesgo en la cantidad de días. También nos hemos ayudado con centros médicos para hacer test rápido. El test rápido tiene tremendas ventajas, pero también para cuidarnos de algunas vulnerabilidades. Nos complementamos la información que recogemos del test rápido, la complementamos con centros médicos, es decir, médicos y personas del área de la salud que nos ayudan y nos asesoran en cada acción, digamos. Y ahí se explica, bueno, cuando tú estás varios días fuera, efectivamente, antes de acceder, hacemos test rápido a toda la gente. Hoy día, en el norte, en la región de Antofagasta, hay un crecimiento en la cantidad de contagiados y estamos efectivamente haciendo uso más masivo de este test rápido, digamos. Ok, creo que esa era la última slide, la última, por favor, o la siguiente. Era exactamente esa. Agradecer la oportunidad. No se coloca la última, no, sí, no hay problema. Era agradecer la oportunidad de compartir y feliz de estar acá y poder contestar si es que existen algunas consultas. Kenneth, por favor. Félix, muchas gracias por tu presentación. Fue muy completa, lo que ha generado que aparentemente nuestros participantes no tengan dudas. Así que ha sido muy interesante escuchar esta experiencia práctica de lo que ha sucedido en la empresa y cómo lidiar con el problema familiar, que es algo que normalmente no visibilizamos, ¿cierto? Entonces, ahora pasaremos a nuestra tercera exponente, que es doña Mónica Aris, quien nos hablará sobre la experiencia del COVID-19 y el teletrabajo en minería de exploración. Un tema muy interesante en el que nos tiene mucho que decir. Mónica, actualmente la gerente de recursos humanos de Laguna Resources Chile, una empresa que es parte de Kingsgate Exploraciones Mineras, de base australiana. Mónica tiene más de 10 años de experiencia en el área de recursos humanos, es diplomado en gestión y administración de recursos humanos de la Universidad del Pacífico y máster en gestión de personas y desarrollo de talento de la Universidad de San Sebastián. Mónica, muchas gracias por tu participación y te dejo ahora para que dirijas tu presentación. Hola, Kenneth, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Ya, como decía Kenneth, para entrar dentro del contexto de quiénes somos nosotros y qué hacemos, les voy a contar primero que nosotros somos Kingsgate Consolidated Limited, que es un holding australiano que está dedicado a la exploración minera y a la explotación minera. Hace más de 30 años, con mucha experiencia, más que nada dirigido hacia lo que es minería de oro, y con todas las prácticas que tienen que ver en cuanto a seguridad, medio ambiente, responsabilidad social empresarial, y dedicada a sus colaboradores también. Kingsgate tiene dos subsidiarias, que una es la mina de Chartri, que se encuentra en Tailandia y que se dedica a la explotación de oro. Y en Chile tiene un proyecto que es de exploración y que es un proyecto que ya está más avanzado. Ha tenido estudio de prefactibilidad y factibilidad. Y este proyecto está dedicado ahora a la exploración, pero también ya a la futura explotación de oro y plata. La siguiente slide, por favor, Cami. Bueno, y en cuanto a Laguna Resources Chile, es una compañía, como les decía yo, subsidiaria de Kingsgate, que tiene un proyecto que es su proyecto máster, que agrupa varias propiedades dentro del área del sector de Maricunga en la tercera región. Y este proyecto se llama Nueva Esperanza. El proyecto, como les comenté anteriormente,
pasó por un estudio de prefactibilidad, de factibilidad, y lleva ya 2 años en lo que es toda la evaluación y el estudio de evaluación de impacto ambiental, que, bueno, aquí en la slide dice que se espera la aprobación para julio, pero yo les tengo la novedad que hace 2 días nos informaron que está aprobado efectivamente la EIA y solamente faltaría el último ya paso, que sería el informe consolidado. Así que estamos muy contentos al respecto. Ha sido un gran esfuerzo de todo el equipo de trabajo y con hartas proyecciones con respecto a este resultado. Ahora, las etapas de desarrollo que se esperan para el proyecto Nuevas Esperanzas es la construcción, que estaba más o menos planificada para realizarla dentro del segundo semestre del 2021 al segundo semestre del 2022. Ahora, por razón de las consecuencias de las pandemias, no sabemos si esta agenda que se tenía planificada la vamos a poder llevar a cabo, pero digamos, de ser así, si efectivamente podemos más o menos cumplir esas fechas, sería también luego la operación entre el 2023 y el 2034, para luego realizar el cierre entre el 2034 y 2035. Cami, next, por favor. Bueno, y en cuanto a cómo vamos a centrarnos un poquito más en lo que es Laguna Resources en Chile, somos una empresa de minería pequeña y tenemos 2 oficinas, que es la oficina corporativa que está aquí en Santiago, y tenemos la oficina de geología y logística que está en Copiapó, porque para poder tener una mayor eficacia en todas las acciones que hacemos, ya que el proyecto está en la cordillera de Copiapó, así que funcionamos con las dos oficinas. Cami, next. Ahora, centrándonos en lo que nos convoca aquí, que es el coronavirus, el teletrabajo y qué ha pasado con nosotros, cuando comenzó ya en marzo, fines de marzo, ya a la pandemia a extenderse a todos los países, Kingsgate en Australia implementó un plan de protección para los colaboradores de todo el holding, que esto incluía las oficinas que tienen en Australia, la mina y oficina en Tailandia y la oficina y proyecto nuestro aquí en Chile. Este plan lo denominamos Plan de Respuesta ante el Coronavirus, ya que nosotros en Chile lo hicimos efectivo a mediados de marzo. Antes de que empezara cualquier cuarentena, nosotros definimos y decidimos hacer una cuarentena preventiva para todos nuestros colaboradores. Next, por favor, Cami. Ya, este plan de respuesta ante el coronavirus, que es la que definió, se definió como holding, ¿ya? Se centra en el plan, dice ahí PRC, uno podría leerlo como PCR de tanto verlo en las noticias. Abarca 5 puntos importantes y básicos, que son, todo colaborador debe se le debe proveer de mascarillas y debe ser de uso obligatorio. También se debe mantener el distanciamiento social, ya sean para los que tengan que trabajar, asistir a algo, distanciamiento social. Se definió trabajar por medio del teletrabajo, donde fuera posible, efectivamente. Por ejemplo, en la mina de Chartri tiene guardias, tiene nocheros, entonces obviamente hay funciones que no se pueden hacer por teletrabajo, pero sí todas las que son administrativas, de oficina, se llevaron a cabo por medio de teletrabajo. Y seguimos, digamos, con este sistema. Luego, algo muy importante que definió Kingsgate fue acatar las indicaciones e instrucciones y todo lo que
definiera las autoridades local de cada país. Entonces, en el caso de nosotros, el que tiene que ir a cuarentena porque su comuna está bajo cuarentena por orden, digamos, del gobierno, se debe acatar, sin importar si a lo mejor en Tailandia no tienen cuarentena, pero sí muy importante respetar todo lo que la autoridad de cada país o de cada localidad define. Y además, un punto muy importante que se definió fue mantener todos los canales de comunicación con los colaboradores y con las distintas áreas. Cami, la siguiente slide, por favor. Bueno, y dentro de estas medidas que definió Kinski para todo su equipo y todos sus colaboradores en las distintas partes, en Laguna Resources también definimos aquí en Chile distintas medidas que están vigentes al día de hoy porque seguimos con la pandemia, porque siguen aumentando los casos, entonces nosotros seguimos con las cuarentenas. Y dentro de estas medidas que tomamos y vamos haciéndole seguimiento continuo semana a semana, queremos proteger la salud de nuestros colaboradores y de sus familias. Entonces, para esto definimos, como les comentaba antes, teletrabajo, que se está haciendo tanto en la oficina de Copiapó como en la oficina corporativa de Santiago. Y el proyecto, la faena en sí, se encontraba sin trabajadores al momento que estalló esto la pandemia, porque justamente estábamos en la etapa de terminar todo lo que era las definiciones y las respuestas y completar todo lo que tenía que ver con el estudio de impacto ambiental. Entonces, eso jugó a favor nuestro, que no tuvimos que cerrar intempestivamente la faena, ni nada, porque estaba en stand-by mientras realizábamos todo este trabajo para el estudio de impacto ambiental. Otro punto importante que definimos fue conservar las remuneraciones y beneficios de todos los colaboradores de aquí de Chile, de manera de poder entregarles tranquilidad, justamente ahora que está complicado para todos. Ahora, esto igual sigue en evaluación constante y dentro de las posibilidades que tenga Laguna Resources va a seguir con la medida de conservar remuneración y beneficios por sus colaboradores. Ahora, otras medidas que nosotros, como les comentaba yo, vamos haciendo seguimientos constantes con los colaboradores. Siempre tenemos correos informativos y de lo que se necesite saber, más que nada queremos darle tranquilidad y que se sientan apoyados, que no se sientan que están botados porque se fueron a la casa. Seguimos trabajando por teletrabajo, pero tratamos de igual mantener una conexión, una conversación, y ya sea semanalmente hacemos llamados telefónicos, conversamos, o por WhatsApp, pero siempre tratamos de que se sientan cerca, porque ya el hecho de no estar en el lugar de trabajo cada uno, se hace un poco más complicado, sobre todo pensando que nosotros esto lo definimos, el teletrabajo a mediados de marzo, entonces ya llevamos más de 2 meses en esta situación. Por lo tanto, queremos que los colaboradores sientan nuestro apoyo y que estamos ahí, que no lo hemos dejado agotado. Y también al respecto mandamos también semanalmente un correo informativo a todos, en que contamos en qué situación estamos, qué medidas vamos a ir tomando para la próxima semana, y así recopilando también sus dudas,
todo lo que ellos necesiten saber, expresarse, y hemos tenido un buen feedback de parte de todos. Están todos bien, es una como divertido, todos lo estamos viendo, el 33 en la casa, pero yo creo que ha sido bueno porque yo creo que la parte emocional sobre todo es la que más hay que ver ahora, porque la parte tecnológica la tenemos, tenemos los computadores, VPN, servidores y qué sé yo, y los que no lo han tenido se los proveemos, pero yo creo que la parte psicológica, emocional, de que no sientan de que están siendo alejados de su fuente de trabajo es muy, muy importante. Y bueno, eso es más o menos lo que yo quería contarle de la experiencia que nosotros hemos tenido con el COVID y el teletrabajo. Y les agradezco harto su atención y que hayan ingresado y aceptado nuestra invitación. Gracias, Kenneth. Muchas gracias, Mónica. Interesante ver los desafíos que para una empresa que si bien es parte de un sector que uno supone que debe transitar con un funcionamiento permanente, por el estado de avance del proyecto se encuentra en una realidad distinta. En ese sentido, te agradecemos muchísimo tu presentación. Les hago presente que hay algunas preguntas que al final de las exposiciones, para no ir cambiando el orden, las vamos a formular. Y dicho eso, le damos la bienvenida a Juan Pablo Villanueva, quien nos presentará el tema el apoyo de China y la experiencia comunitaria. Juan Pablo es el gerente ejecutivo de Recursos Humanos y Comunidad de Pacific Hydro Chile. Él se unió a esta empresa en el año 2006 y ha ocupado posiciones estratégicas en el ámbito de recursos humanos en Chile y Australia. Y actualmente, en su cargo, es el ejecutivo de Recursos Humanos y Comunidades de la compañía generadora de energía renovable. Juan Pablo tiene más de 19 años de experiencia en recursos humanos, ha desarrollado su carrera en reconocidas empresas internacionales como Citibank, Indura, Metrogas, Caja Los Héroes, Televisión Nacional y bueno, Pacific Hydro, que es a quien está representando. Juan Pablo es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y MBA de la misma casa de estudios. El tema que nos presentará Juan Pablo es en relación justamente ahora con la visión de una empresa que no puede parar por la definición ontológica de lo que hace. Así que Juan Pablo, bienvenido y te agradezco el comienzo de tu presentación. Ya, muchas gracias. Bien, les voy a contar un poco brevemente de la compañía. Esta es una compañía que se fundó el año 92, de origen australiano, y el año 2016 fue adquirida por SPIC, que es una compañía de generación de energía china de dueños estatales, ¿ya? Nuestra compañía provee energía solamente en base a recursos renovables, y hoy en día tiene proyectos en Australia, Brasil y Chile, ¿ya? Acá en Chile operamos las centrales hidroeléctricas en la sexta región, 3 centrales en la cuenca del Valle de Cachapoal, y a medias con Statkraft, que es una compañía noruega, 2 centrales más a la altura de San Fernando. Y también un parque eólico en la cuarta región, en la zona donde están ubicados, cuando uno va hacia La Serena, todos los parques eólicos de las distintas empresas, ¿ya? Nuestra operación reduce 1,5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, y también hay una visión de expansión de la compañía tanto en Chile como en Latinoamérica, por nuestros nuevos dueños, nuevos entre comillas, hace 4 años, que es esta compañía china. Entonces, yo hoy día les voy a compartir un poco cómo ha sido la experiencia de trabajar con nuestros dueños en este proceso, que obviamente, como todos saben, están fuertemente involucrados en todo lo que fue el origen del coronavirus, etcétera. Fue el primer país, digamos, en sufrir esto. Y por otro lado también cómo ha sido nuestra experiencia con la comunidad en este sentido. Así que si quieren pasamos a la siguiente. Démosle nomás. Siguiente. Ahí. Bueno, mira, lo primero y no quiero ahondar tanto acá en los detalles, pero sí la visión inicial de esta pandemia, lo primero que hicimos fue definir cuáles son los principios que iban a normar nuestra etapa de prevención y enfrentamiento de la pandemia.
y ahí básicamente se definió la salud y seguridad de los trabajadores, mantener un lugar seguro de trabajo, mantener la continuidad de la operación y cumplir con la legislación local y los lineamientos del gobierno. Esto es relevante porque el gobierno de China claramente tiene otro tratamiento a los casos positivos de COVID, otro nivel de recursos, etc. Entonces, esto para nosotros era muy importante. Y todo se reflejó finalmente en un protocolo que conformamos en conjunto con nuestra casa matriz, en la cual primero se definieron algunos aspectos corporativos, como el equipo de gestión, la estrategia de comunicación interna y externa, y obviamente todo lo que iba a ser la gestión del riesgo en 3 etapas. Una etapa de prevención, que ahí yo les diría que se han puesto en marcha todas las medidas que ya muchos han detallado y se ha hablado, que tienen que ver con viajes, protección de la salud de las personas, ropa, gestión de las instalaciones, aislamiento en casa, etc. Y ya una segunda fase en el caso de que hubiera alguna persona de nuestro staff que hubiera estado en contacto con una persona positiva en COVID, y en tercera fase un contagio en nuestras dependencias o en nuestra oficina, ¿ya? Y ahora les quiero contar un poco cómo fue la visión que se tuvo. Dale con la siguiente. Bien, acá lo más relevante es que, primero, un liderazgo desde el directorio, es decir, nuestros directores han estado absolutamente involucrados en el proceso de la pandemia desde el inicio de esto, desde enero, les diría yo, desde que ya en China se había decretado la cuarentena, y eso ha sido muy relevante, y esto se ha reflejado en cartas desde los directores, hemos tenido auditorías de nuestra casa matriz, desde China, hemos tenido bastante apoyo en los manuales de protocolos, de protección, y eso se ha visto reflejado y la gente lo ha sentido así porque también han habido comunicaciones directas de nuestros directores con nuestra gente, ¿ya? Lo otro que nos llamó la atención desde un inicio y que quizás, como uno dice, no lo veíamos venir, es el sentido de urgencia en las medidas aplicadas. Esto implica que, en general, a nosotros al inicio nos pasó un poco, que sentíamos un poco exageradas las medidas, porque nosotros también, al igual que otros han comentado, desde el 15 de marzo estamos con teletrabajo, solamente están trabajando la gente en las plantas para mantener la operación, pero ya desde esa fecha ya teníamos mascarillas, ya teníamos implementado un montón de medidas y sentíamos desde nuestros dueños el sentido de hacer esto en forma preventiva, ¿no? Y forma rápida. Acá no había tiempo para esperar, ¿no? Porque acá mientras uno más espera, los resultados pueden ser peores. Por otro lado, también recibimos mucho lineamiento y apoyo de contar con una infraestructura, con herramientas y con elementos de protección para nuestra gente. Esto implicaba desde todos los elementos de protección personal, mascarillas, viseras, lentes. Nosotros tenemos gente que prepara alimentos, trajes estos protectivos de cuerpo entero. Por otro lado, también implementación de casinos separados para las distintas operaciones, de tal manera de disminuir las posibilidades de contagio, aislamiento de ciertas zonas de la oficina, manteniendo a la gente crítica aislada en baños, lugar de almuerzo, alojamiento, etc. ¿Ya? Y algo muy relevante también que yo les quería comentar y que tiene que ver con un tema cultural, yo le puse ahí el valor de la pregunta adicional. El nivel de detalle en la implementación de las medidas ante el coronavirus cobra mucha importancia. Y esto lo sentimos muy fuerte y lo seguimos, digamos, trabajando con nuestra casa matriz, dado que el cómo yo sigo las medidas de protección, la distancia que guardo, los 2 metros, el 1,5 metros, etcétera, es relevante respetarlo, pero al pie de la letra. Yo les podría decir que incluso hay preguntas en ocasiones que hemos tenido riesgos de contagio. Las preguntas van en la línea de, bueno, ¿a qué distancia se produjo? ¿Qué implementos estaban usando? ¿Se tocaron las manos? ¿No se tocaron las manos? Entonces, en la implementación en general,
ha sido muy relevante atender a estos detalles, ¿ya? Y eso nos ha permitido también implementar medidas adicionales a las inicialmente planteadas. Por lo tanto, esto ha sido un proceso de transformación, digamos, de rigurosidad en la implementación de los protocolos. Y otras dos cosas que yo quería mencionar acá, y que yo sé que ahora acaba de salir también al tema, es la protección de la familia. Desde un inicio, la visión que tuvimos desde nuestra casa matriz es que la familia era tan relevante como los trabajadores. Y en este sentido, medidas concretas que hemos implementado para nuestros trabajadores que están trabajando en planta hoy en día es, por ejemplo, la siguiente. Hemos implementado el cuestionario de salud diario para el trabajador y todos los miembros de su familia, de tal manera de, en caso de algún riesgo, detectar tempranamente la presencia del virus. A las familias también les pagamos los delivery de comida y digamos, de todo lo que son insumos para la casa, de tal manera de poder evitar que la familia también salga a la calle y se contagie. También hemos implementado una guía de aislamiento en la casa que fue enviado también por nuestra casa matriz, de tal manera de que de haber un posible contagio se siguieran las normas de aislamiento familiar, ¿ya? Y eso también fue provisto por la empresa. Por lo tanto, nos hemos dado cuenta que la visión que se tuvo de un principio fue que esto debía abordarse no solo en el lugar de trabajo, sino que también a nivel familiar, para evitar los riesgos. Y otro tema que ha sido interesante para nosotros y muy útil es hacer simulacros. Es decir, en ocasiones hemos puesto a prueba nuestros protocolos aludiendo a posibles casos de contagio de trabajadores críticos. Y esto nos ha servido mucho porque al poner a prueba los protocolos nos hemos ido dando cuenta de las fallas o de las posibles mejoras que podía tener el protocolo inicial, de los grupos de comunicación que teníamos que armar, de los plazos de respuesta, de las medidas preventivas extra que teníamos que poner en marcha, ¿ya? Entonces eso también ha sido una muy buena experiencia y nos ha permitido actualizar y mejorar los protocolos que hoy día contamos en la compañía, ¿ya? Entonces, si yo les dijera un poco cuál ha sido el aporte, digamos, de nuestros dueños y el trabajo que hemos hecho con ellos, va en esta línea, ¿ya? Nos ha permitido, obviamente, ser riguroso y tener un sentido bastante más amplio de enfrentar la pandemia, no solo al interior de la compañía, sino que también al exterior. Eso. Vamos con la siguiente. Ahora voy a tocar un tema que es el tema de relacionamiento comunitario. Nosotros tenemos básicamente en nuestras centrales del Alto Cachapoal, a la altura de Rancagua, una comunidad de 3.000 personas, que es Coya, más otras localidades de menor cantidad de gente, Valle Arriba, ¿ya? Y también tenemos dos comunidades en la cuarta región, que es Caleta Sierra y Manto Tornillo, que son localidades con 50 familias cada una, que son obviamente de menor cantidad de gente, ¿ya? Donde obviamente tenemos más exposición con la comunidad es en Coya, porque nuestra planta está inserta prácticamente dentro de la ciudad. De hecho nuestras plantas están al lado de un colegio, por lo tanto ha sido bastante crítico el manejo comunitario durante estos 15 años en la comunidad, 16 años, el relacionamiento que hemos tenido con ellos. En este sentido, nosotros mantenemos una relación con la comunidad que es prácticamente diaria, es decir, tenemos obviamente un equipo de 2 personas en terreno, que son parte de la comunidad. De hecho, uno de ellos vive ahí, es parte de ella y es nuestro trabajador. Y tenemos relacionamiento con todas las instituciones formales de la comunidad, juntas de vecinos, clubes de empleados, perdón, de jubilados, club de pesca, guaso, etc. ¿Ya? Esta relación ha sido una relación también permanente porque nosotros tenemos fondos concursables año a año, que se financian proyectos propuestos por la comunidad.
Y hoy en día en la pandemia ha tomado especial relevancia esta relación, porque en la medida que ellos nos han visto cuidando a nuestros trabajadores, ellos se han sentido cuidados, ¿ya? Porque obviamente al ver trabajadores que están con mascarilla, que se les controla la temperatura, etcétera, son trabajadores que están en la comunidad, que van a almorzar a la comunidad, que pasean por sus autos por ahí, compran, etcétera. Por lo tanto, para ellos el ver que nosotros nos cuidamos es un factor de confianza. La comunidad ha hecho cordones sanitarios como en algunas otras zonas del país, y jamás hemos tenido un problema en ese sentido. Ya básicamente ellos han tratado de evitar la visita de turistas a la zona. Ahí en la foto también pueden ver, nosotros tenemos trabajadores de la comunidad que trabajan con nosotros, por lo tanto hay una diferenciación entre comunidad y empresa que no es tal, porque estamos insertos, somos un vecino más, y por lo tanto el si yo me cuido, te cuido, ha sido uno de nuestros lemas. Y por otro lado, también hemos estado en la línea de apoyar a la comunidad con iniciativas que hemos estado digamos, relacionadas con la municipalidad, de generar apoyo concreto, mascarillas, apoyo en la limpieza de las zonas comunes, etcétera, ¿ya? Que es la parte más clásica, digamos, de apoyo comunitario, ¿ya? Entonces, yo le diría que esa es un poco así nuestra experiencia. Acá en el relacionamiento comunitario también hemos recibido bastante preocupación de nuestros dueños, porque también un brote en la comunidad nos afecta tanto a la comunidad como a nosotros como empresa. Así que yo le diría que ese ha sido un poco el aporte y lo que hemos nosotros estado trabajando. Así que muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Juan Pablo. Sumamente interesante tu exposición. Les hacemos presente a todos los participantes que tenemos varias preguntas que se han ido haciendo, como ya hemos ido avanzando. La idea es formularlas al término de la exposición de nuestro siguiente expositor, que es don Gonzalo Aravena. Gonzalo es asociado senior del área laboral del estudio Barahona, Fisher y compañía abogados. Es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez y cuenta con un LLM de la Universidad de Melbourne en Australia. Gonzalo asesora a empresas nacionales e internacionales en distintas áreas del derecho laboral, incluyendo procesos de contratación, terminación de contratos de trabajo, pago de remuneraciones y beneficios, subcontratación, due diligence laboral y tramitación de juicios laborales de todo tipo entre los juzgados de trabajo. Gonzalo nos hablará y nos realizará un breve resumen de la regulación laboral en la pandemia. Gonzalo, muchas gracias por tu participación y te dejo con la palabra para... Muchas gracias, Kenneth. Muy buenos días a todos. Quería primero partir agradeciendo al Comité de Recursos Humanos de la UCHAM por la invitación. Efectivamente, desde el punto de vista regulatorio y digamos para todos, esta pandemia ha significado un desafío. De cierta forma, todos nos hemos tenido que adaptar a esta nueva realidad, y eso obviamente ha incluido a las empresas, a los lugares de trabajo, a los trabajadores y por supuesto también a las áreas de recursos humanos. En ese sentido, uno de los principales desafíos de las empresas que han podido continuar con sus operaciones ha sido adaptar, ¿no es cierto?, sus funciones a una serie de protocolos, resoluciones, instrucciones, decretos, leyes, que han ido surgiendo, digamos, durante estos 3 meses en forma sumamente rápida, casi con frecuencia diaria, me atrevería a decir, y semanal de todas maneras, lo que ha requerido que todos estemos todos los días revisando las novedades regulatorias. Insisto, protocolos, leyes, decretos, instructivos, etc. Para citar solamente un par de ejemplos, los instructivos de desplazamiento, todos hemos visto cómo se van actualizando, digamos, cada 2 semanas. Por lo tanto, hay que siempre estar revisando ahí qué actividades están incluidas, etc. Las definiciones de contacto estrecho para efectos de las cuarentenas obligatorias y de la emisión de licencias médicas, la misma movilidad que han tenido los territorios en cuarentena.
otro desafío, digamos, que esta pandemia ha significado, es que todos estos protocolos, normas, resoluciones, instructivos, hemos tenido que ir interpretándolos sin contar con una gran cantidad de jurisprudencia administrativa. Y eso se explica básicamente porque la pandemia es una situación nueva para nosotros, digamos, y no tenemos precedentes en el pasado reciente. La pandemia más grande que hubo en el pasado, digamos, fue en 1918, que fue la influenza española, y después en 1957 hubo un brote de influenza asiática en Valparaíso que mató a 20.000 personas, pero esto fue hace más de 50 años atrás. Entonces, todos estos protocolos, resoluciones, hemos tenido que ir interpretándolos de alguna manera sin contar con jurisprudencia administrativa, que un poco nos entregue cuáles son los criterios de las autoridades que aplican en este tipo de situaciones. Ahora bien, Cami, por favor, la próxima slide. Muchas gracias. Desde el punto de vista regulatorio, propiamente tal, la Dirección del Trabajo, durante el mes de marzo, emitió 3 dictámenes, el 6, el 19 y el 26 de marzo, y en estos 3 dictámenes lo que hizo la Dirección del Trabajo fue básicamente ir fijando y complementando los criterios y orientaciones sobre el impacto de la pandemia en las relaciones laborales. La Dirección del Trabajo básicamente reforzó, ¿no es cierto?, la obligación que tienen todas las empresas de implementar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud y la seguridad, digamos, de todos los trabajadores. Por lo tanto, todas las empresas tuvieron que ir, apenas se decretó la pandemia, viendo qué medidas tomaban en base a la realidad de cada empresa. No hay 2 empresas iguales, todos tienen distintas realidades, por lo tanto cada uno tuvo que ir informando de los riesgos a los trabajadores, entregando elementos de protección personal e ir implementando todas las medidas necesarias para cumplir con este mandato legal. Hay varios temas que surgen acá. Hay uno bastante relevante que quisiera destacar, que es en el caso de los contagios. Muchas empresas, como bien comentaba Félix, Juan Pablo, Mónica y Sofía, tuvieron que ir implementando protocolos de qué hacer en casos de contagio. Porque más allá de que exista un protocolo de la Seremi que establece lo que tú tienes que hacer, informarle a la Seremi, luego la Seremi toma contacto con el contagiado, ¿no es cierto?, pide la información de los contactos estrechos. Muchas veces entre esa comunicación de la empresa a la Seremi y la comunicación de vuelta de la Seremi a la persona contagiada pueden pasar días. Entonces surge la pregunta de qué hacemos en el intertanto, qué hacemos con la información, por ejemplo, de ese trabajador. ¿Puede la empresa llegar a informarle a todos los colaboradores de que una persona con nombre y apellido está contagiada? El estado de salud, digamos, de las personas es un dato sensible a la luz de la Ley de Protección de Datos Personales. Por lo tanto, muchas empresas se ven enfrentadas a una efectiva ponderación de intereses. ¿Qué prevalece aquí? Cuidar la salud del resto de los trabajadores, de los colaboradores, ¿no es cierto? O la privacidad de esa información de la persona que está contagiada. Obviamente aquí estamos tratando de temas que pueden ser de vida o muerte, digamos. Por lo tanto, hay varios temas que escapan muchas veces si bien uno quiere seguir el protocolo, hay otros intereses que también juegan ahí. Otro tema relevante, por ejemplo, si es que de aquí en el futuro, en 6 meses más, hiciera necesario implementar un sistema de videovigilancia, por ejemplo, para controlar el uso de las mascarillas dentro de una empresa, ese sistema debiera cumplir con ciertos requisitos. La Dirección del Trabajo ya ha entregado algunos criterios sobre la utilización de cámaras de vigilancia dentro de las empresas, en dictámenes del año 2002, 2015, 2017, básicamente son sistemas que tienen que garantizar, ¿no es cierto?, la custodia de las grabaciones, no deben tener como finalidad vigilar o establecer un control absoluto sobre la actividad del trabajador, y debe ser un sistema que tenga una causa de ser razonable, o sea, que efectivamente existan razones de seguridad que exijan, digamos, el uso de un sistema de cámara. Próxima slide, Cami. Básicamente lo que hizo la Dirección del Trabajo en estos 3 dictámenes fue hacer un llamado a los empleadores para que acordaran con sus trabajadores métodos alternativos de trabajo. El más popular y el quizás se transformó sin duda en una tendencia el teletrabajo o el trabajo remoto. Llamó a los empleadores a acordar horarios diferidos de ingreso y de salida para evitar aglomeraciones,
instaurar el feriado colectivo, aquellas empresas que pudieran hacerlo, acordar el feriado individual con los trabajadores, sistemas de turno, o medidas para evitar aglomeraciones en los casinos y medios de transporte. Tiene que ver con lo que hablábamos antes, todas las empresas han ido implementando medidas para cumplir con la obligación de proteger eficazmente la salud de sus trabajadores. Otro tema que fue bien polémico que se trató en estos dictámenes fue el caso fortuito. Lo que dijo la Dirección del Trabajo, y fue un tema que todavía se discute, digamos, y ha generado mucho debate, es que estos actos de autoridad que establecen, por ejemplo, cuarentenas, pueden ser calificados como casos fortuitos, por cuanto son hechos inimputables, o sea, no pueden imputarse a las empresas, son imprevistos y son irresistibles. Y lo que dijo la Dirección del Trabajo es que en estos casos lo que se genera es una liberación de las partes de las obligaciones recíprocas contenidas en el contrato de trabajo. Por una parte, el empleador queda liberado de su obligación de entregar trabajo y de remunerarlo, y por otra parte, el trabajador queda liberado de su obligación de trabajar. Esta postura fue muy criticada, digamos, por la doctrina, porque consistió en una opinión genérica, digamos, y lo que ha dicho la doctrina es que para efectos de evaluar el caso fortuito hay que estar al caso a caso, ¿ya? Yo lo que he escuchado a muchos abogados y profesores decir es que, en particular sobre la irresistibilidad de los efectos del acto, es un tema que varía de empresa a empresa. Hay empresas que están mejor capacitadas para poder resistir un evento de esta naturaleza y poder, por ejemplo, continuar pagando las remuneraciones. Por lo tanto, si bien la Dirección del Trabajo dijo que su opinión, digamos, era sin perjuicio de lo que determinaran los tribunales de justicia, en su, digamos, entendimiento, estos hechos de cuarentenas y actos de autoridad constituyen eventos de caso fortuito que liberan a ambas partes de sus obligaciones recíprocas. También se refirió la Dirección del Trabajo al caso fortuito, pero como causal de despido. Y ahí lo que dijo la Dirección del Trabajo es que la aplicación del caso fortuito como causal de despido tiene una aplicación mucho más restringida, por cuanto exige que el evento de caso fortuito tenga un carácter de permanente. Y en cambio, todas estas cuarentenas o actos de autoridad tienen, por su naturaleza, un carácter transitorio. Por lo tanto, no aplicaría la causal de despido de caso fortuito asociada a la pandemia o al COVID-19, que fue un tema que después se hizo cargo la Ley de Protección al Empleo. Próxima slide. Otra ley sumamente importante en esta época ha sido la Ley de Teletrabajo, que es una ley que se estaba tramitando hace bastante tiempo en el Congreso, pero que con ocasión de la pandemia se le dio urgencia y finalmente fue aprobada durante el mes de marzo y que comenzó a regir el 1 de abril, con una pequeña excepción respecto de aquellas empresas que tuvieran trabajadores al 1 de abril que ya estuvieran trabajando bajo la modalidad de teletrabajo. Para esas empresas se les dio un plazo adicional de 3 meses para poder ajustar los contratos a estas disposiciones. Ese plazo vence ahora el 30 de junio. Ahora la pregunta que nos hacemos todos, y sin querer entrar en los detalles de la ley, es si esto va a significar o no un cambio de paradigma. Yo he escuchado opiniones disímiles. Para algunos efectivamente el teletrabajo llegó para quedarse, y otros dicen que, digamos, el trabajo en la oficina o en la faena, digamos, tiene elementos que son irreemplazables y que si bien ahora se hace necesario implementar el teletrabajo, una vez que esto termine vamos a volver a trabajar como antes. En lo personal, yo soy de la idea de que el teletrabajo llegó para quedarse, y en ese sentido va a ser interesante cómo las áreas de recursos humanos desarrollan o potencian los liderazgos bajo esta modalidad de teletrabajo. Cómo las áreas de recursos humanos intervienen, ¿no es cierto?, en las relaciones para reforzar, por ejemplo, el fiato y las relaciones personales dentro de los equipos de trabajo, considerando la barrera del distanciamiento físico que implica estar trabajando, digamos, a través del computador. Por lo tanto, ahí, naturalmente, las áreas de recursos humanos tienen mucho que decir. Respecto al tema del teletrabajo, hay un ítem que quisiera destacar,
la Dirección del Trabajo emitió un dictamen en abril, un poco interpretando la ley de teletrabajo, y se refirió a la privacidad, digamos, de los métodos de control que implementen las empresas sobre sus trabajadores sujetos a esta modalidad. Lo que dijo la Dirección del Trabajo, citando un dictamen del año 2002, o sea, desde hace casi 20 años atrás, es que estos métodos de control no pueden generar una tensión o presión incompatible con la dignidad humana. O sea, por ejemplo, si una empresa instala una cámara 24/7 en el computador para monitorear todo lo que el trabajador haga, ese método de control, por ejemplo, no es válido para la Dirección del Trabajo porque vulneraría la dignidad humana. Es un método, digamos, que ejerce un poder completo sobre el trabajador, una intromisión que no es idónea o es desproporcionada y que vulnera la esfera íntima. Entonces va a ser interesante si que efectivamente el teletrabajo se transforma en una tendencia y llegó para quedarse, ver cómo las empresas instauran estos métodos de control respetando de cierta forma la esfera privada de los trabajadores, que todos sabemos que en el teletrabajo se mezcla mucho la esfera privada con la laboral, digamos. También otro punto a destacar es el tema de la salud mental, que también fue tratado anteriormente, durante la salud mental durante el teletrabajo, sobre todo en esta época en que estamos todos, digamos, un poco más estresados, con miedo a contagiarnos, etc. La Suceso, la Superintendencia de Seguridad Social, publicó el 4 de mayo un documento con algunas directrices para que los empleadores ayudaran a mejorar la salud mental de sus trabajadores. Básicamente, recogiendo 4 puntos que tocó la Suceso, la Suceso le dice a los empleadores, oigan, transfieran el mensaje a sus trabajadores de que el temor al contagio es normal que tengamos miedo de contagiarnos, tenemos que permitirnos sentir ese miedo. Otra directriz que da la Suceso a los empleadores es que la información sea clara y a tiempo. Es súper relevante que los empleadores informen los riesgos a sus trabajadores, que los trabajadores perciban también un compromiso de la alta gerencia o de las jefaturas con la salud del personal, otro punto que recoge también la Suceso, y en particular un tema que comentaba Félix, y que también la Suceso lo comenta en el documento, es que es muy importante que las empresas mantengan canales de comunicación bilaterales y gestión participativa del riesgo, o sea, generar una plataforma, ya sea un correo electrónico, un WhatsApp o cualquier método de comunicación que permita a los trabajadores entregar un feedback respecto de las medidas de higiene y de salud que está implementando la empresa. Eso les da más tranquilidad, digamos, a los trabajadores. Así que la Suceso también participó y se hizo cargo del tema de la salud mental, publicando, digamos, estas directrices. Cami, próxima slide. Por lo pronto, lo que obliga la ley, y entrando un poco más al tema de derecho duro, es, digamos, a formalizar el teletrabajo a través de un anexo, ¿no es cierto?, que tiene que cumplir con una serie de requisitos. Las empresas están obligadas a informar las condiciones de seguridad, los riesgos y las medidas preventivas que vayan a adoptar. Las empresas tienen que capacitar a los trabajadores sobre las medidas de seguridad y de salud. Y un tema sobre el que nos preguntan constantemente es sobre la entrega de los equipos, las herramientas, materiales de trabajo, los EPP, los elementos de protección personal, y cómo cubrir los costos de operación y de mantenimiento de los equipos. Y ahí lo que la Dirección del Trabajo dijo en el dictamen que emitió en abril fue que respecto de los equipos, de los materiales y herramientas, hay que estarse a la relación específica de cada trabajador, a las funciones de cada trabajador. Por lo tanto, si un trabajador requiere de un notebook, una impresora, un mouse, un mousepad, etc., todos esos elementos tienen que ser entregados por la empresa. Y lo mismo respecto de los costos de operación y mantenimiento de los equipos. La Dirección del Trabajo dijo que las empresas pueden acordar una asignación, ¿no es cierto?, para poder cubrir los costos de internet y de electricidad, por ejemplo. Hay aquí un tema práctico, porque la ley establece que el Ministerio del Trabajo, la ley de teletrabajo, establece que el Ministerio del Trabajo tiene que emitir un reglamento que contenga las condiciones de seguridad
que deberá cumplir, digamos, el teletrabajo. La ley establece que el Ministerio del Trabajo, dentro del plazo de 30 días, desde que se publicó la ley, va a tener que emitir este reglamento. La ley se publicó el 26 de marzo, si no me equivoco, ya estamos a 27 de mayo, y ese reglamento todavía no se ha dictado. Por lo tanto, estamos en un problema práctico, porque las empresas que tenían a trabajadores haciendo teletrabajo antes del 1 de abril, tienen hasta ahora, hasta el 30 de junio, para cumplir con la ley de teletrabajo, y para cumplir con algo dispuesto en el reglamento, y ese reglamento todavía no se ha dictado. Por lo tanto, si se dicta en el futuro cercano, digamos, va a significar que las empresas van a tener que implementar las medidas que ese reglamento disponga. Cambio, próximo slide. Y un poco para ir cerrando esta exposición, dejemos al final la Ley de Protección al Empleo. Naturalmente no tenemos tiempo para entrar en cada uno de los detalles, de los requisitos que exige esta ley, que digamos es información que está disponible en un montón de sitios web. Sin prejuicio de eso, todos saben que esta ley contempla principalmente 3 hipótesis. Una es la suspensión de los contratos de pleno derecho por actos de autoridad que impidan totalmente la prestación de los servicios del trabajador. La segunda hipótesis es la suspensión de los contratos de trabajo de mutuo acuerdo. Y la tercera, la reducción de las jornadas de trabajo de mutuo acuerdo entre la empresa y los trabajadores. Han habido una serie de problemas prácticos en la implementación de la Ley de Protección al Empleo, que básicamente se deben a que esta ley fue tramitada en forma sumamente rápida por el Congreso, y por lo tanto quedaron un montón de hipótesis no reguladas y que han requerido, digamos, de la interpretación de todos los abogados y de las áreas de recursos humanos. Por nombrar algunas, ¿qué pasa con los trabajadores que no cumplen con los requisitos para acogerse a la Ley de Protección al Empleo? Por ejemplo, aquellos trabajadores que fueron contratados antes del año 2002 y que no estaban obligados a cotizar en la AFC, o aquellos trabajadores que continuaron trabajando una vez pensionados, ¿no es cierto?, por vejez, y que ya no cotizan a AFC. Esos dos tipos de trabajadores quedaron fuera de la protección de esta ley. Otra pregunta que ha surgido mucho es qué pasa con los complementos. ¿Pueden las empresas pagar un complemento extra a los trabajadores por sobre el aporte que haga la AFC? También he escuchado opiniones disímiles, no obstante el subsecretario entiende que sí es posible. Ahora, todo esto debiera ser resuelto por un dictamen de la Dirección del Trabajo que se ha esperado desde que la ley comenzó a regir el 6 de abril y que aún no se ha emitido. Otra duda muy recurrente es sobre el pago de las cotizaciones previsionales, porque la ley en su texto original estableció que las cotizaciones se iban a pagar solo hasta un 50% de la remuneración del trabajador, y todos entendían que era un 100%, pero eso fue un error en la redacción de la ley, que ahora se corrige con las modificaciones que fueron aprobadas el 7 de mayo. Otra duda muy recurrente, ¿qué pasa con la vigencia de los pactos? El texto original de la Ley de Protección al Empleo establecía que los pactos de suspensión y de reducción de jornada iban a comenzar a regir desde el primer día del mes siguiente en que se adoptara el acuerdo, digamos. Eso también es un tema que viene a ser corregido por las modificaciones. Y otro punto también que me parece súper relevante destacar es qué pasa con la afectación parcial de las actividades de las empresas para efectos de pactar las suspensiones de común acuerdo. La ley original en su texto establece que van a poder acordar pactos de suspensión de contrato aquellas empresas que vean sus actividades afectadas total o parcialmente. Bueno, ¿qué se entiende por una afectación parcial? Este tema fue tratado después por las modificaciones que fueron aprobadas el 7 de mayo, y ahora se incluye una presunción de que las empresas que vean una disminución de sus ventas el mes anterior a acordar la suspensión, igual o superior a un 20% comparado con igual mes del año anterior, se presume que sus actividades han sido afectadas parcialmente. Bueno, ¿qué pasa con las empresas que han acordado pactos antes de esta modificación? Que quizás sus ventas no hayan bajado un 20%, sino que un 15% o un 10%. ¿Se va a entender que sus actividades están afectadas de todas maneras? Son dudas que quedan abiertas, digamos. Hay otros problemas prácticos de las modificaciones a la Ley de Protección al Empleo que se aprobaron ahora el 7 de mayo. El más polémico ha sido la prohibición de reparto de utilidades en las sociedades anónimas que se hubieran acogido a los términos de la Ley de Protección al Empleo. De hecho, estas modificaciones fueron aprobadas el 7 de mayo,
y todavía no se promulgan ni se publican, por lo tanto todavía no entran a regir. Lo que se comentaba, digamos, es que iba a venir un veto presidencial a esta norma sobre el reparto de utilidades, o una segunda ley corta que iba a corregir esto. Lo que estaba leyendo hoy día en el Diario Financiero es que efectivamente no va a haber un veto presidencial y que la ley se va a promulgar y se va a publicar como está. Próxima slide, Cami. Y ya para ir cerrando esta presentación, los temas que vienen ahora en los próximos días, la ley para poder ayudar, ¿no es cierto?, a los trabajadores independientes honorarios, que se deberían empezar a discutir pronto, el tema del reparto de las utilidades en las sociedades anónimas, verse que se queda como está o se tramita alguna nueva ley corta, la dictación del reglamento del Ministerio del Trabajo, también deberían ir en los próximos días, y los temas en discusión quizás más a largo plazo, no digamos en los próximos días, pero quizás sí en los próximos meses. Yo creo que también van a cambiar. Antes de esta pandemia, muchos recordarán que estábamos discutiendo sobre la reducción de las jornadas, cómo aumentar el sueldo mínimo, etc. Yo creo que la reactivación económica que va a vivir el país quizás va a implicar relegar estos temas a un segundo plano y va a requerir que se discutan otros temas quizás asociados a la flexibilidad laboral, ¿no es cierto?, al teletrabajo, a la corresponsabilidad en tareas familiares, cómo nos dividimos las tareas, digamos, de la casa entre hombres y mujeres, mientras hacemos teletrabajo, etc. Y otro tema muy importante que también debiera regularse, en mi opinión, es las hipótesis de suspensión de los contratos de trabajo por caso fortuito o eventos de fuerza mayor, para que, si es que por algún motivo nos toca de nuevo vivir una situación así, no tengamos que pasar por este apuro de estar interpretando normas que se dictan muchas veces rápido y dejando un montón de hipótesis afuera. Por lo tanto, hay que estar muy atento ahí a todas las novedades de las discusiones y de lo que se tramita en el Congreso. Si la presentación haya sido de ayuda, en este breve tiempo, digamos, tratamos de ver un poco el bosque, así que eso por mi parte, Kenneth. Muchas gracias, Gonzalo. Es un tema complejo que requiere harto tiempo, así que tuvimos ahí una exposición un poquito más larga de lo que el tema merece mucho más tiempo, por supuesto. Pero muchas gracias. De esto, la idea ahora, hemos recibido muchísimas preguntas de parte de ustedes por el lado del chat, y vamos a tratar de resolverlas ahora y resumirlas en 3 preguntas, y le vamos a dar la palabra a nuestros expositores, algunos de los cuales han tenido que irse, como Sofía, pero porque lamentablemente tiene otra cosa que hacer. De lo que hemos recibido, y yo entiendo que esto no va a contener todo lo que se ha preguntado, pero vamos a tratar de manejarlo. Entendemos que las preguntas podrían resumirse en general, algunas quedan fuera de esto, en 3 grandes temas. El primero es cómo las empresas que están acá se han tenido contagiado, han manejado dicha situación, teniendo presente que había una presentación clara de cuáles han sido las medidas desde el punto de vista de prevención, pero ahora las personas que están quisieran conocer las soluciones ex post, ya con el contagiado presente. En segundo lugar, resulta interesante conocer qué ha sucedido con esto que se ha mencionado en algunas exposiciones respecto de la intervención de la empresa en la familia. ¿Cómo se ha manejado eso? Si han habido reclamos respecto de esa intervención en lo privado, de la intimidad de la familia, por esta necesidad de la empresa salvaguardar la salud de sus trabajadores. Y en ese mismo sentido, ¿de qué forma se ha manejado el trabajo con las familias para darles tranquilidad en ese sentido? Dado todo lo anterior, y ya que se había ofrecido desde ya, le doy la palabra a Félix Contreras de Molicot, quien nos quiere comentar algo relativo a esto, que se genere este conversatorio, y por supuesto, además, nuestros otros expositores van a exponer sus experiencias prácticas. Gracias, Kenneth. Rápido para que tengamos el beneficio del tiempo. Interesantísima la pregunta. La verdad es que cuando quisimos llegar a la familia, tuvimos esa sensación de estar dando un examen de grado al nuestro liderazgo. Esa fue la sensación interna que compartí. Y conjunto con esa sensación, hubo un llamado, y aquí la área de recursos humanos es vital en esto, porque hace como de engranaje o de coordinador,
y vincula distintas áreas, hicimos un llamado a este nuevo liderazgo que yo estoy convencido que la pandemia nos está exigiendo. Un liderazgo mucho más cercano, un liderazgo mucho más empático, donde los sentimientos como el miedo, la ansiedad, el temor son naturales a las personas. Pero tenemos líderes que no son muy tolerantes a ese tipo de expresiones emocionales. Entonces, este nuevo liderazgo que nos exige estar próximo, conocer a nuestra gente. Para mí fue el test ácido cómo llegar. ¿Cómo lo hicimos? Establecimos un vínculo con el trabajador y a través del trabajador con la dueña de casa o el dueño de casa. Llegamos con él. Establecimos el contacto, cultivamos este vínculo para ganarnos, entre comillas, la confianza. Y aquí hay que ser sincero, uno es como es y punto. Entonces, yo creo, ¿cómo le dimos tranquilidad? Con celeridad, con información, con honestidad. Esto es lo que manejo. Y en cuanto sabíamos algo nuevo, lo íbamos comunicando. Tomamos contacto por teléfono directo con la familia. El trabajador nos hizo el puente, te va a llamar o nos va a llamar y después llegábamos nosotros. Entonces, yo creo que eso fue importante. Muchos se sorprendieron, ¿sí? Me está llamando el jefe, digamos. Pero eso lo tuvimos que monitorear de cerca, porque para algunas personas este nuevo liderazgo no le es natural. Entonces, hubo que monitorearlo, hubo que coacharlo y seguirlo. Y ahí el área de recursos humanos fue vital. Espero haber respondido la pregunta. Perfecto. Una de las preguntas que más o menos forman parte de esto y aquí los invito a todos a contestar es, ¿si han tenido algún tipo de problema o reclamo respecto a sus trabajadores y organizaciones sindicales por esta intromisión en este aspecto que es exógeno, es exterior a la relación laboral, que es lo que sucede en la casa? No sé si alguno de ustedes podría en el fondo contestar. Las visitas, por ejemplo, nosotros tuvimos en el norte un par de casos de trabajadores que nos dijeron en esta progresiva mayor contacto o mayor vinculación, nos dijeron, yo estoy súper preocupado porque en mi casa tengo a mi mamá, octogenaria, con diabetes e hipertensión. Y que yo me llego a infectar, me da pánico lo que le puede pasar a mi mamá. Entonces, en esta progresiva, efectivamente, cualquier contacto con él fue previo consentimiento del trabajador y conocimiento cuando íbamos a llegar y no llegar de sorpresa. Es como, invítame a tu casa, pero quiero saber cuánto, quiénes vienen y tú que tengas claro qué voy a llevar, por decirlo metafóricamente. Eso fue. No tuvimos, gracias a Dios no hemos tenido ese problema. No sé si alguien puede compartir otra, adicional otra experiencia. Sí, gracias. Si quieren, yo les comparto un poco la experiencia que ha sido bastante similar. La verdad que cuando comenzamos a implementar los cuestionarios a las familias, teníamos este susto. Obviamente nuestro equipo legal nos advirtió que esto podía ser un tema. Sin embargo, dada la situación, nuestros trabajadores estaban tan, obviamente, preocupados por su propia salud y la de sus familias que ellos mismos nos apoyaron la medida. Y es más, incluso nosotros, por medida de seguridad, cambiamos los turnos de trabajo a turnos mucho más largos, con estadía arriba en un campamento. Y esto fue, nosotros teníamos susto que el sindicato y los propios trabajadores, digamos, se opusieran. Sin embargo, la medida fue muy bien recibida, al revés, digamos. Dijeron, oye, gracias por preocuparse por nuestra salud. Obviamente nosotros estábamos preocupados de viajar día a día de la planta a la casa. Y esta situación de poder quedarnos unos días arriba, que si bien implica alejarse unos días de la familia, nos da bastante mayor seguridad de tener menos riesgo de contagio. Así que yo creo que esto empieza a ocurrir un fenómeno organizacional, que hay un enemigo afuera, o un enemigo, digamos, que nos afecta a todos, y de alguna manera nos unimos en esto, ¿no? Nos unimos como
como compañía y como trabajadores para hacer frente a esto, y en ese sentido, la verdad que hasta ahora hemos tenido muy buena recepción de parte de ellos, mucha flexibilidad, y lo ven como un cuidado real. Así que hemos tenido hasta ahora ningún problema con algún tema de invasión de privacidad o vulneración de algunos derechos. Perfecto. Y entiendo que algunos de ustedes han tenido contagiados, entonces no sé si les han tenido que activar ese protocolo, esa pregunta que hacen las demás personas. Mira, en nuestro caso, si bien no tenemos confirmado, tenemos una sospecha que está en proceso. Ahí básicamente la medida que hemos tomado nosotros es, primero, enviar con todos los resguardos de seguridad a la persona a una institución de salud para hacerse el PCR, que es una primera medida que está, digamos, normada, y después procedemos a esa persona queda en aislamiento, en cuarentena en su casa, hasta obtener los resultados, y hacemos una trazabilidad de todas las personas que en las últimas 2 semanas hayan tenido contacto directo con esa persona, y a ese grupo de personas se le hace también se le manda en cuarentena, y se le aplica un test rápido 2 veces. Se le aplica un test rápido el primer día que nos enteramos, y a los 4 días siguientes, de acuerdo más o menos a toda la información que está en los medios, de que esa es una manera un poco más segura de actuar. Y obviamente se sanitizan todos, se clausuran los espacios de trabajo y se sanitizan hasta que lo ocupa nueva gente, ¿ya? Pero obviamente una medida bien exigente, porque según quien sea el riesgoso, digamos, si una persona que ha tenido muchos contactos lo hace más complejo, cuando una persona que ha tenido un par de contactos mucho más fácil. Sin embargo, cuando tenía alguien que tiene 20, 30 contactos, implica una exigencia a la operación que implica tener turnos de reemplazo, personal listo para llegar y subir, etc. Así que, pero ese a grandes rasgos es el aislamiento rápido y el testeo rápido de todos los involucrados. Claro. Yo solo quisiera complementar, Kenneth, exactamente una experiencia muy similar. El aislamiento rápido, transparencia y comunicar inmediatamente al resto de la organización. En el caso de Mólico, tuvimos por ahí una guardia, yo también tuve COVID positivo al inicio de este proceso, y lo primero, oye, me acabo de pesquisar, en el caso de la guardia, se pesquisó cuándo fue, con quién tuviste contacto, y rápidamente hacer la célula del aislamiento e informar a todo el mundo, mira, él está, esto no es lepra, se contagia de esta manera, quédate tranquilo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que eso es como el común denominador que tenemos en esta experiencia que hemos relatado acá. Perfecto. Bueno, les agradecemos a todos los expositores su participación. Hay muchas preguntas que quedaron sin responder. Aquí lo que me dicen los expositores es que si quieren hacerles las preguntas, están disponibles para responderlas, tal vez las podemos encauzar a través de Jimena, quien les podrá dar los correos directos de las personas que se han involucrado. Entonces, dado lo anterior, les agradezco muchísimo su tiempo a cada uno de ustedes, los dejo con Jimena, quien nos va a dar las palabras de cierre del web. Bueno, muchas gracias a todos por este tremendo webinar, todos los expositores, fue realmente bien claro, todos han comentado la claridad que tuvieron todos para hacerlo, así que se los agradezco. Agradezco la concurrencia y bueno, Camila les va a hacer llegar una encuesta en que al final está la presentación y vamos a poner los mails personales, o sea, los mails de cada uno de los expositores, por si acaso tienen preguntas más directas que hacerles, se las pueden enviar ahí. Muchas gracias a todos. Nos vemos, que esté muy bien. Gracias a todos. Gracias, lo esperamos en nuestros siguientes webinars. Gracias. Chao, chao. Hablamos.